Levítico capítulo 1 versículos del 1 al 5. El Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, ésta será del ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo en presencia del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre rociándola por encima y alrededor del altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Aquí Dios dio instrucciones sobre qué animal debería ser escogido para ciertas ofrendas. Había diferentes tipos de sacrificios y ofrendas. En Levítico capítulo 1 se habla del holocausto. El holocausto era una ofrenda voluntaria. El individuo enunciaba su compromiso y completa entrega a Dios. La palabra griega, holocauston, significa totalmente calcinado o consumido por fuego. El que traía la ofrenda debía poner su mano sobre la cabeza de la inocente inmaculada víctima y degollarlo. Para alguien que ama animales como un pastor, o que lo tenía como mascota, sería aún más doloroso el tener que sacrificarlo. Mateo capítulo 16 versículo 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces hay que sacrificar el yo y dejar nuestros planes egoístas, metas o sueños para seguir a Cristo. Aunque el proceso pueda ser doloroso, la recompensa va a ser mucho más de lo que jamás nos imaginamos. Pero nuestra entrega a Dios debe ser voluntaria, completa y sin reservas. Cuando sacrificamos al yo sacrificamos algo imperfecto y manchado, pero cuando el sacrificio es de un ser perfecto y sin mancha por culpa de otro, entonces la pérdida es muchísimo mayor. Una vez la víctima es sacrificada, la sangre es llevada por los sacerdotes al tabernáculo. Cristo, nuestro Cordero y Sumo Sacerdote, llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Hebreos capítulo 10 versículos del 8 al 10. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, luego dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Levítico capítulo 1 versículos 10 y 11. Si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, ya sea de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará delante del Señor, al lado norte del altar, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre por encima y alrededor del altar. ¡Qué detalle más curioso! El holocausto de ovino tenía que ser degollado a los lados del norte del altar. De los sacrificios, a Cristo se le relaciona más con los ovinos ya que se le conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Habrá algo especial en los lados del norte? Isaías capítulo 14 versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Levítico capítulo 1 versículos 14 y 15. Pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de pichones de paloma. El sacerdote la llevará al altar, le arrancará la cabeza, la hará arder sobre el altar y exprimirá su sangre sobre un lado del altar. Aquí el sacerdote es el que mata la ofrenda de aves y no el que traía la ofrenda. Como el sacerdote era el que rociaba el altar con la sangre y las aves tienen poca sangre, la víctima tenía que estar ya en el altar para rociar la sangre cuando fuera sacrificado. Usualmente las aves eran ofrendas para los más pobres, así todo el que voluntariamente quería traer una ofrenda podía hacerlo, aunque no fuera pudiente. Así también Dios, cuando das lo mejor de ti, aunque sea pequeño, lo acepta con el mismo valor de las ofrendas más valiosas. Marcos capítulo 12 versículos del 41 al 44.
Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó 2 monedas pequeñas de poco valor. Él llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca. Porque todos han echado de su abundancia, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ya no tenemos que sacrificar como hacían los judíos antes de que Cristo muriera en la cruz. Todo el sistema de sacrificio hebraico representaba el sacrificio de Cristo, cuál es la máxima ofrenda por el pecado. El sacrificio de Jesús es tan abarcador y poderoso que cubre a todo ser humano que haya nacido en este planeta. Además, los demás mundos creados que se han mantenido sin pecado, han podido ver cuán grande es el amor de Dios a través del sacrificio de Cristo. O sea, la cruz de Cristo ha impactado a todo el universo. Hebreos capítulo 10 versículos del 15 al 18. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, y en su mente las inscribiré, él añade. De los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. Pues donde hay perdón de pecados no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios te bendiga, hoy y siempre.